Hola, mi nombre es Kevin Galvez. Junto a mi compañera Valeria Hernández le estaremos hablando sobre la gestión integral de la seguridad laboral en los ambientes de riesgo. En este video le estaremos hablando sobre los métodos de evaluación de riesgos laborales, qué es un análisis de trabajo seguro, qué son las actividades de alto riesgo y permisos de alto riesgo. De igual manera le estaremos hablando sobre qué es un mapa de riesgos. Cabe recalcar que también vamos a estar hablando sobre algunas características de algunos de estos puntos para una mayor comprensión del tema. Como introducción tenemos que la evaluación de los riesgos laborales es fundamental para que el empresario pueda tomar decisiones sobre la necesidad de medidas preventivas. El propósito de un análisis de trabajo seguro es identificar peligros y riesgos asociados con las tareas, labores y crear medidas de control para prevenir incidentes. Las actividades de riesgo pueden afectar la salud y el bienestar de los empleados. El mapa de riesgo ayuda a identificar áreas con mayor riesgo y planificar medidas preventivas. Vamos a estar hablando de cuatro importantes: el método OCRA, evaluación del sistema de riesgo; método FINE y análisis modal de fallos y efectos, conocido como ANFE. El método OCRA, ¿en qué se basa? El método OCRA básicamente se basa en un análisis multifactorial en el cual se van a estar evaluando los riesgos causados por accidentes repetitivos en el trabajo. Se van a estar evaluando para utilizar algunos métodos en un futuro para poder prevenir estos riesgos y que los trabajadores tengan un mejor bienestar en el trabajo. Evaluación del sistema de riesgo implica un análisis detallado de los riesgos presentes en el lugar del trabajo. De igual manera, se va a estar considerando las exposiciones que van a tener estos trabajadores en sus trabajos. De igual manera, los efectos en la salud y la seguridad, buscando una manera de poder identificarlos, evaluarlos y crear algún plan para evitarlos y que los trabajadores se sientan mucho más cómodos. Método FINE. Se utiliza una fórmula matemática. ¿En qué consiste esta fórmula? Bueno, esta fórmula va a calcular el grado de peligrosidad de un riesgo en función de la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Este permite priorizar los riesgos en su grado de peligrosidad. Como objetivo, básicamente, poder distinguirlos, cuáles de los riesgos es mucho más peligroso y pueda evaluarse de mejor manera. El análisis modal de fallos y efectos, ANFE. Esta es una metodología inductiva que básicamente identifica los modos de fallo en un sistema. Evalúa sus efectos, clasifica los riesgos de gravedad, ocurrencia y detención. ¿Para qué se utiliza este método? Bueno, de igual manera como el método anterior, va a clasificarlos para priorizar los riesgos y poder aplicar las medidas preventivas correctamente. Priorizarlos se refiere a que se van a estar utilizando este método para poder saber qué riesgo voy a implementarle una medida de prevención primero y cuál riesgo después voy a implementarle. Sin embargo, no está de más decir que todos los riesgos son importantes tratarlos de manera inmediata para el mejor bienestar de los trabajadores. Pero con estos métodos se pueden evaluarlos y se pueden saber cuál método vamos a tratar primero para que estos se reduzcan como objetivo que el trabajador se sienta mucho más cómodo en su trabajo. Su objetivo: identificación de riesgos. Identifica los riesgos para saber cuáles son los que afectan al cumplimiento del objetivo de la organización, para luego de estos tener que evaluarlos y priorizar los riesgos identificados considerando la probabilidad de ocurrencia e impacto. Esto ayuda a enfocarse en los esfuerzos en los riesgos más críticos para poder establecer las medidas de prevención y control. Sin embargo, esta básicamente es una evaluación que permite determinar el tratamiento adecuado para cada riesgo, para poder tratarlos y que esto tenga un control. Este control lo que va a hacer es que va a evitar los riesgos en el área de trabajo, haciendo que el objetivo de la organización se cumpla mucho más rápido y con mayor seguridad, tanto como el trabajador como el del empleador. ¿Qué es un análisis de trabajo seguro? Es un método para identificar los peligros que puedan generar un riesgo o accidente, enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea.
y el desarrollo de controles que en una forma eliminen, minimicen un riesgo. El proceso ATS debe aplicarse a todas las tareas o procesos críticos o claves y desarrollar del siguiente modo. Seleccionar las tareas, analizar tareas con alta frecuencia de accidentes, tareas con accidentes graves, tareas nuevas. Definir los pasos principales del trabajo o tareas. Desarrollar una evaluación de eficiencia. Responder para cada paso pregunta. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Y cómo se puede realizar? Mejor dicho, paso. Desarrollar controles para cada paso, con el fin de minimizar o controlar riesgos laborales. Escribir los procesos estándares de trabajo. Describe el propósito de la tarea paso a paso y de forma correcta. Ver cómo proceder, expresar cada paso y hacer y no hacer y no que no hacer. Presentar un formato que sea claro, conciso y concreto. Poner en funcionamiento y entrenar una copia del procedimiento. Hacer capacitaciones al personal. Observar el proceso de lo planeado. Aquí podemos ver un ejemplo de qué es un ATS a mi mano izquierda. Dice, con la hoja nos diría, en ubicación pondríamos el lugar donde realizaremos el trabajo. Fecha, la fecha en el día que se está ejecutando. En equipo de protección pondríamos ahí casco, guantes, lente de protección, etcétera. Cualquier tipo de equipo que usaremos para nuestro cuidado personal. En equipos de protección colectiva, aquí iría cinta, conos y redes, entre otras cosas. En herramientas usaríamos pico, pala, arco y más. En equipos pondríamos mezcladora, compactadora, cortadora, y en las partes de abajo ya irían pasos básicos del trabajo, peligros que podrían pasar, sí, riesgos presentes y medidas de control adoptadas. Básicamente, las actividades de alto riesgo son aquellas características intrínsecas o condiciones que pueden simbolizar un gran alto grado de peligro y riesgo para las personas que trabajan en este ámbito. Estas actividades se caracterizan por tener un potencial de causar daño a los trabajadores y requieren medidas de prevención y control más estrictas. Este tipo de trabajo se necesitan muchos permisos y se deben capacitar muy bien a los trabajadores para evitar todo tipo de riesgo. Venía diciendo, las características de los trabajos de alto riesgo son básicamente las siguientes. Hemos colocado tres, que son unas de las que más se notan. Tiene un alto potencial de causar accidentes laborales graves o fatales. Estas actividades implican un mayor riesgo de que ocurran incidentes que puedan poner en peligro la vida y la salud de los trabajadores. Tal cual como antes se los mencioné, todo este tipo de trabajos de alto riesgo son muy peligrosos y riesgosos para todos los trabajadores. Por ello, se requieren medidas de prevención y control más estrictas para mitigar los riesgos. Debido a la naturaleza de este, se necesitan algunos controles adicionales, como equipos de protección personal especializados, procedimientos de trabajo, seguros, permisos de trabajo. Estos permisos de trabajo también se utilizan para las personas que son extranjeras a la hora de trabajar en un país que no es de su nacionalidad. De igual manera, los trabajos de alto riesgo están sujetos a regulaciones y normativas específicas. De estos, existen regulaciones específicas y estándares especiales que regulan la ejecución de los trabajos de alto riesgo para asegurar que se realicen de una forma segura. Todas estas características tienen como finalidad la seguridad la seguridad de la salud y el bienestar del trabajador, buscando que el trabajador se sienta mucho más cómodo a la hora de realizar todos estos trabajos.
Sin embargo, el riesgo y el peligro siempre va a estar presente, pero se busca evitarlo y prevenirlo. Algunos ejemplos de trabajo de alto riesgo podemos mencionar los trabajos con materiales peligrosos y las sustancias químicas. Sabiendo que los contaminantes químicos están presentes en muchos procedimientos de trabajo, se puede mencionar algunos como la fabricación de abonos, la fabricación de plaguicidas, limpieza de instalaciones, combustión de hornos, calderas y motores, la fabricación de plásticos y muchos más. Esto se le considera también como un trabajo de alto riesgo. Trabajo en espacios confinados. Algunos trabajos en espacios confinados son aquellos que se trabaja en un lugar que está como encerrado, que no se tiene como mucha ventilación. Se puede considerar trabajo confinado como los gasómetros, los túneles, alcantarillas. Cuando estos se van a limpiar las alcantarillas se le considera como un trabajo de alto riesgo, ya que hay alcantarillas que están sin algún tipo de al aire libre. Los subterráneos, tanques de almacenamiento, los reactores. De igual manera, se le considera como trabajos de alto riesgo a la explotación de minas, de carbón en específico. ¿Por qué? Bueno, este trabajo se puede realizar al aire libre y subterráneo, siendo el subterráneo un trabajo en alto riesgo, ya que esto no solamente se busca la extracción de carbón, sino de otros materiales, siendo todo esto un peligro y un riesgo para la integridad del trabajador. Permisos de alto riesgo. Los permisos de alto riesgo, conocidos como el PETA, permisos escritos de trabajo de alto riesgo, son documentos esenciales en el entorno laboral, en los cuales estos deben estar obligatoriamente firmados por los supervisores y contener información importante del trabajo que se irá a realizar. De igual manera, las medidas preventivas y el personal involucrado. Su uso es muy fundamental para realizar las tareas de alto riesgo de manera segura, siendo parte integral de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este permiso de alto riesgo se le da a todos los empleadores en las cuales antes de realizar un trabajo que se le considera como alto riesgo. ¿Cuáles son esos trabajos? Como antes se les mencionó, trabajos con sustancias químicas o materiales peligrosos, en espacios confinados, y también se le puede considerar como trabajos de alto riesgo trabajos de alturas, en las cuales esto pone inmediatamente en riesgo la vida de las personas. Por ello, es importante que siempre cuando se va a realizar algún trabajo que se considere como alto riesgo, se pida el permiso para estar todo en reglas. Como antes se lo mencioné, le estaré explicando cómo se debe elaborar un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo debe llevar el logo de la empresa. Se debe colocar el área, el lugar, la fecha, hora de inicio, hora final y el número del lugar donde se va a estar realizando. La descripción del trabajo. De igual manera, se tiene que colocar la selección de trabajo de alto riesgo, en donde se va a realizar, sea un trabajo en altura, trabajo eléctricos de alta tensión, trabajo en espacios confinados, trabajo en una temperatura muy elevada. En otro apartado se tiene que colocar los responsables del trabajo, responsable del equipo de trabajo y todos los trabajadores que participarán en esta área. En este se van a colocar un listado de la ocupación, los nombres, la firma de inicio y la firma en cuando se terminó. En el apartado 3 se va a colocar el vigía. ¿Qué es el vigía? Bueno, el vigía es asignado por el empleador, que este es el que tiene la autorización para entrar al lugar de trabajo donde se ha requerido un permiso de trabajo de alto riesgo. En este también se le va a colocar el tipo de trabajo. En el apartado 4 se va a colocar el equipo de protección requerido, ya sea protección para manos, protección para pies, arnés de seguridad, protección para oídos, etcétera. También se puede colocar un apartado donde se va a colocar los otros tipos de equipos de protección personales de seguridad específicos. En este también se necesita colocar las herramientas, equipos y material que se van a estar utilizando dentro de la obra. Esto es muy importante porque se tiene que colocar para también esto va dentro del permiso del trabajo. Los procedimientos de el trabajo que se va a realizar. Y en el apartado 7 se va a estar colocando la autorización y la supervisión. Este se le va a colocar al supervisor responsable del trabajo su nombre y la firma. De igual manera se tiene que colocar el del jefe o el supervisor del área donde se va a realizar el trabajo. Y estos son los pasos para poder elaborar un permiso para un trabajo de alto riesgo o conocido. ¿Qué es un mapa de riesgo? Un mapa de riesgo es ante todo una herramienta de análisis esencial, entre otros. Permite identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes riesgos, como el factor clave a la hora de detectar las áreas e intervenir con determinación. Inversión en infraestructuras
construcción, caminos de obras hidráulicas, edificios de salud, entre otras instalaciones. Aquí tenemos un ejemplo de mapa de riesgos. En la primera parte, en el primer renglón, dice muy probable, es que pase a menudo, constantemente. En la otra es probable, que pase de vez en cuando. Y en la última, que es poco probable, es que casi nunca pasa los tipos de riesgo o a un accidente o viceversa. Como conclusión, tenemos que la gestión efectiva de los trabajos de alto riesgo es esencial para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, requiriendo un enfoque completo que abarque las identificaciones de peligros, evaluación de riesgos, implementación de controles como permisos de trabajo y equipos de protección personal, capacitación continua a los empleados. Los equipos de protección personal es muy importante que todos los trabajadores lo utilicen, debido a que esta es una medida para prevenir los riesgos dentro del área de trabajo y de los riesgos que ellos están expuestos. La capacitación continua a los empleados. Es importante que se le dé capacitaciones, aunque sean mensualmente, a los trabajadores y una vez cuando han sido contratados, para que estos sepan a los riesgos que ellos están expuestos. De igual manera, se le puede dar todo tipo de capacitaciones, ya sea de ergonomía, otros tipos de capacitaciones importantes dentro del área de trabajo, para que estos tengan un buen ambiente y un buen bienestar de salud y seguridad dentro de su área de trabajo, mejorando su estilo de vida para que no se le afecte al pasar los años. Y una mejora constante en los sistemas de gestión de riesgos. Todo esto se debe estar arraigado en una cultura organizacional que promueva la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales dentro de entornos laborales peligrosos. Y bueno, este ha sido nuestro video sobre la gestión integral de seguridad laboral en ambientes de riesgo. Espero les haya gustado y muchas gracias.